tenemos un parámetro. Pero que en la mayoría de los casos no podemos acceder a toda la población, entonces tomamos una muestra y lo que hayamos obtenido de la muestra se considera un estadístico, un indicador o un estadígrafo. Por ejemplo, la población sería la altura media de los individuos de todo un país. La altura media de los que estamos en este aula virtual, por ejemplo, vendría a ser una muestra. Si es o no representativa de la población de toda Bolivia, por ejemplo, esa es otra cosa que tendríamos que discutir, pero los estadísticos se obtienen siempre sobre un fragmento pequeño de esa población. Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, hemos indicado ya varias veces, es muy difícil que podamos acceder a toda la población y terminamos trabajando sobre muestras. Entonces, lo que obtenemos son estadígrafos, estimadores o estadísticos de una población. ¿Qué tipo de estadísticos podemos sacar de una población? Podemos extraer lo que se conocen como los indicadores de tendencia central. Los indicadores de tendencia central son los que muestran el punto máximo donde se concentra la mayor cantidad de datos. Por eso muestran una tendencia, porque en las distribuciones siempre hay un punto, que en este caso estaría aquí. El hecho de que la curva de distribución tenga su mayor pico en este punto, quiere decir que aquí en este punto hay una mayor cantidad de observaciones, una mayor FI. Entonces es como si nuestros datos estuvieran ajustándose o acercándose a un punto en el que tienden a ser mejor representados. Estos indicadores de tendencia central los constituyen los promedios o la media aritmética, la mediana, la moda, etcétera, para ver el punto de tendencia central, el centro de la distribución donde están los datos. Otros indicadores nos van a medir la diferencia que hay entre los valores mínimos, la diferencia que hay entre los valores máximos y los valores intermedios, a ver cómo están distribuidos ahí en la mitad. Entonces, para medir la separación de datos. Esos indicadores se llaman indicadores de dispersión y aquí tenemos la desviación media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, etcétera, que también lo vamos a desarrollar y vamos a calcularlo después. También hay algunos indicadores de posición que nos dicen la mitad, por ejemplo, de los datos, a partir de aquí, la mitad de los datos, 50 datos hay a la izquierda, 50 datos hay a la derecha. El punto central donde los datos, una vez ordenados por magnitud, tienen su representatividad. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros, aunque también lo consideramos como un indicador de tendencia, tenemos la mediana, que es un indicador de posición, que divide a los datos en dos grupos iguales, 50 datos a la izquierda, 50 de los datos a la derecha. Tenemos aquí también los cuartiles, hay otros que se llaman deciles, centiles, percentiles, etcétera, que no vamos a desarrollar. Y finalmente también hay indicadores de la forma que tiene la distribución. Habíamos comentado en la clase anterior que hay distribuciones de forma, la mayoría de las distribuciones que nosotros vamos graficando tienden a formar, si hacemos un histograma, por ejemplo, un histograma donde el valor, la frecuencia más alta se encuentra en el centro, a partir de ahí empiezan a disminuir hacia la derecha y hacia la izquierda, lo que nos permite a nosotros ajustar una curva, por ejemplo, de esta manera, como un polígono suavizado, que nos muestra la forma que tienen esos datos. Entonces, pueden haber curvas como estas, simétricas, pueden haber curvas como el ejemplo que estamos viendo. Esta es una curva asimétrica, el pico más alto está aquí, no está en el centro.
¿no? Hay una cola más larga hacia la derecha. Esos se miden a través de indicadores de simetría e indicadores de kurtosis. Entonces, vamos a empezar nosotros aquí con los indicadores de tendencia central. Bueno, lo mismo que habíamos comentado, los indicadores de centralización, media, mediana, moda, de dispersión, desviación estándar, coeficiente de variación, de posición, cuartiles, deciles, percentiles y de forma, asimetría o kurtosis. Bueno, vamos a hablar de los indicadores de dispersión. Tienen por objetivo la intención de obtener un valor que resuma a todas las mediciones que estamos teniendo en un grupo de datos que manejamos. O sea, si yo tengo 200 datos, la idea de encontrar un indicador de tendencia central es decir, ¿qué dato representa los 200 valores que yo tengo anotados? O representa la mayoría de los 200 valores que yo tengo anotados, porque obviamente un solo valor no va a representar genuinamente a todos los datos de nuestra distribución. Pero tratamos de encontrar eso, de resumir todos los datos en uno solo. Entonces, aquí nosotros tenemos como indicador más conocido de tendencia central a lo que se conoce como la media aritmética o simplemente promedio. Cuando hablamos de promedios, hablamos de los indicadores de tendencia central en general, pero si no hacemos ninguna aclaración y decimos el promedio de una población tiene un peso de 61.2, estoy hablando de la media aritmética de una población. Tenemos otros indicadores como la mediana, otro como la moda y también los percentiles, deciles y cuartiles, que habíamos dicho son indicadores más de posición que de tendencia central, pero que igual nos ayudan a obtener ese valor. Estos indicadores son muy sencillos de calcular. Vamos a ver cómo se obtienen. Primero empezamos hablando de la media aritmética, el cual tiene una simbología como esta de acá. Cuando se obtiene el parámetro, cuando se obtiene su valor a partir del análisis de toda la población, es una media aritmética poblacional. Entonces lo simbolizamos con la letra griega mu. Esto no es una U, es una letra griega que se conoce como mu, ¿no? Que es la misma que utilizamos para representar a las micras. Este valor, entonces, se obtiene cuando nosotros consideramos y trabajamos con la población entera. Y si no podemos trabajar con la población entera, como es el caso del mayoritario, entonces vamos a obtener un promedio muestral, obviamente cuando usamos una muestra para calcular el promedio. Es la única diferencia que existe entre los dos. Inclusive la fórmula de cálculo es exactamente la misma, sumatoria de cada uno de los datos sobre n. Para la media aritmética muestral va a ser sumatoria de todos los datos sobre n. Aquí sería n mayúscula. Cuando hablamos de población hablamos de n mayúscula. Pero los números, los procedimientos que tenemos que hacer son exactamente similares, ¿no? Dice, se define como la suma de todos los valores observados dividido por el total de observaciones. Entonces, cuando estamos trabajando con los datos reales, con los datos sueltos que hemos obtenido al hacer unas mediciones, la media aritmética, dice, será la suma del primer valor más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto, más lo que haya hasta n, hasta el último valor, sobre el número de observaciones o datos. Entonces, esto lo resumimos de esta manera.
la media aritmética es igual a la sumatoria, este símbolo significa sumatoria, me imagino que lo conocen, desde i igual a 1 hasta n. Esto quiere decir desde el primer dato hasta el último, sobre el número de datos u observaciones que vamos a incorporar. Es necesario aclarar que en estadística siempre vamos a utilizar una fórmula así, pero por ahí en una operación matemática ustedes podrían encontrar estos índices así. I igual a 3 a 9. ¿Qué significaría eso? ¿Cómo se entendería I igual a 3 y arriba 9? Que yo tengo que sumar desde el tercer dato, cuando ya tengo los datos fijados, hasta el noveno solamente. No voy a sumar ni el primero ni el segundo, ni lo que venga después del noveno. En este caso, desde i igual a 1 hasta n, quiere decir desde el primer dato hasta el último dato que yo tenga para calcular la media aritmética. Facilingo, facilingo. Vamos a ver, dice, si el peso en kilogramos de 5 paquetes que llegan al laboratorio es de primer paquete 3 kilos, segundo paquete 5, tercer paquete 9, cuarto paquete 4 y último paquete 8. ¿Cuál es la media aritmética de esos datos, de esos paquetes? Lo único que vamos a hacer es sumar cada uno de los datos y dividirlo entre el número de datos que tenemos. 3 más 5 más 9 más 4 más 8. Todo eso sumado dividido entre 5 porque son 5 observaciones. 29 sobre 5, promedio aritmético para el peso de los paquetes que llegan al laboratorio, 5.8 kilogramos. O sea, en un solo valor estamos resumiendo el peso de 5 paquetes, que pueden ser 20, pueden ser 30, la media aritmética significa eso, ¿no? Entonces, no hay donde perderse con la media aritmética, es muy, muy sencillo. Mediana. El otro indicador alternativo, que es la mediana, se simboliza así con una ME, vamos a simbolizar. Dice, la mediana constituye aquel valor de la variable que es superado solo por el 50% de los datos y supera al otro 50%. O sea, yo tengo aquí en una escala una serie de valores. La mediana está siempre en el centro, cosa que podría no pasar con la media aritmética. Y se supone que de la mediana hacia la izquierda, hacia los valores más bajos, si aquí tengo 40 datos, al otro lado también habrá 40 datos. Es el punto central de magnitud entre los datos que tenemos, obviamente después de haberlo ordenado. Porque si no he ordenado los datos, ¿cómo voy a saber cuál es el punto central? Entonces, solamente es un indicador de posición. Divide a la distribución en dos partes iguales, en cantidades, y se calcula, dice, una vez que los datos están ordenados según magnitud. Si los datos no están ordenados, no se puede calcular la mediana. Se ordenan las n observaciones de menor a mayor. Si n es impar, dice, la mediana es aquel valor que ocupa la posición dada por la posición de la mediana. Posición mediana será n más 1 sobre 2. Esos son valores constantes. Si n era 40, la posición mediana será 40 más 1 sobre 2. 41 sobre 2, 20.5. Si la mediana, perdón, si el número de datos será 35, la mediana estará en la posición 35 más 1 sobre 2 en la posición 18. Esta es la posición de la mediana, no es el valor de la mediana por si acaso, ¿no? Para los datos que teníamos, dice el peso de 5 kilogramos, el peso de paquete de
El peso en kilogramos de 5 paquetes, aquí está. Porque no creo que haya pacientes, a no ser que sean niños, que hayan pesado eso. Lo tenemos ordenado. 6.8, siguiente valor, 7.4, 10, 9.2 tendría que estar aquí, perdón, acá, y 88. La mediana, dice, se va a calcular cuando nosotros hayamos ordenado por los datos según magnitud. 6.8, 7.4, 9.2, 10 y 88. Yo tengo en este caso solamente 5 observaciones. El primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y podemos calcular la mediana de manera directa. Aunque yo podría encontrar la posición mediana. La posición mediana era n más 1 sobre 2. N es el número de datos, 5 más 1, 6 sobre 2, igual 3. El tercer dato, porque 3 no es la mediana, es la posición mediana. Entonces la mediana sería primero, segundo, tercero. Este es el valor que corresponde a la mediana. La mediana igual a 9.2. ¿No? O sea, simplemente por orden de magnitud lo encontramos así, aunque a veces a ojímetro podemos encontrar cuál es el dato que está en el medio. Cuando ya están ordenados es muy fácil. Y de aquí digo 2 datos a la izquierda, 2 datos a la derecha. La posición de la mediana es exactamente la mitad de la distribución. Obviamente con poquitos datos es bastante sencillo hacer este cálculo, ¿no? Entonces la mediana nos sale en este caso 9.2. Eso implica que el 50% de los paquetes, pesa menos de 9.2 y el 50% pesa más de 9.2. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Doctor, esa parte donde ordena los paquetes, ¿siempre tiene que ser de menor a mayor? ¿O puede ser al revés, de mayor a menor, pero siempre por orden de magnitud. Si no los ordena, no puede sacar la mediana. ¿Ya? O sea, siempre hay que clasificarlos por magnitud. Esto es lo que habíamos hecho, la posición. Cuando n es par, dice, hay 2 términos centrales. Vamos a suponer aquí tengo 6 observaciones. N es par, por lo tanto. La mediana, si yo lo calculo aquí, la posición mediana sería, fíjese, n era 6 más 1, son 7 sobre 2, 3.5 avos, si ustedes quieren, o 3.5, o sea, es una posición con decimales. Entonces, no es ni el 3 ni el 4. Primer dato, segundo dato, tercer dato, la mediana está aquí. Y no corresponde a ningún valor en específico. Pero divide al grupo de datos en 2. Hay 3 datos a la izquierda de ese valor de la mediana y habrán 3 datos con un valor superior a la mediana. Pero, ¿cuánto es la mediana aquí? Dice, debe ser un promedio de los 2 valores alrededor del cual está esa mediana. O sea, la mediana sería en este caso el promedio de sumar 9.2 más 10 dividido entre 2. La mediana sería 9.6, si no me equivoco, que no coincide ni corresponde a ninguno de los datos que hemos visto, pero es un valor simbólico que divide, clasifica las observaciones en 2 grupos. Los que son menores y los que son mayores. Entonces, si n es par, siempre vamos a como sacar un promedio de los 2 valores que están en el centro.
La mediana en este caso sería... Doctor, disculpe, entonces en esa, ¿cuál sería? 9.6. O sea, por eso 9.2 más 10 dividido entre 2, 9.6. No corresponde con ninguno de los datos que tenemos, pero ese es su valor, 9.6. Porque está aquí al medio, entre 9.2 y 10. ¿No ven? ¿Se entiende? Facilingo es esto de la mediana y la... Doctor, pero y para hacer el ejercicio, ¿cuál de los dos ocuparíamos? ¿Cómo? ¿Cuál de los dos? ¿El 9,2 o el 10? Por eso, o sea, cuando tiene... En este caso son 6 datos los que tenemos. El primer dato es 6.8, el otro es 7.4, el otro es 9.2, 10 lo tenemos ordenado por magnitud, 88 y 99. Entonces, la mediana está aquí, en la mitad. Por lo tanto, cuando yo anote cuánto es el valor de la mediana va a ser la mitad entre 9.2 y 10. ¿Qué lo puedo calcular? Sumando 9.2 más 10. O lo puedo inclusive calcular mentalmente. Y eso me da un valor de 9.6. ¿Cuánto es la mediana? 9.6. Esa es la respuesta. No es que vamos a tener que escoger uno de ellos, sino que vamos a sacar un promedio de los dos. A ver, vamos a hacer más ejercicios después. Finalmente, el otro indicador que habíamos estado observando se refiere a la moda. ¿Ven? La moda, por definición, como ustedes saben, cuando hablamos de una canción que está de moda, ¿qué significa eso? Que todo el mundo lo escucha. Todo el tiempo, digamos. Repite por todos lados. Todo el mundo la escucha, la mayoría de la gente escucha esa canción. ¿No ven? Entonces, eso es la moda en un grupo de datos, es la tendencia, en términos numéricos vendría a ser tu observación que se repite o que aparece con más frecuencia, que más veces se repite, ¿no? Eso es como una tendencia en función de la cantidad de veces que aparece un valor. Es el único estadígrafo de posición que puede ser calculado cuando tenemos una variable nominal. Se puede obtener, dice, un intervalo modal y se puede estimar un valor modal, pero cuando tenemos datos sueltos, normalmente lo único que hay que fijarse es que sea el dato que aparece más veces. La moda, la mayoría es siempre la moda, pero la moda no necesariamente es la mayoría, porque puede haber otros datos que, por ahí tengo un dato 20 que aparece 10 veces y es la moda, y el 21 aparece 9 veces, el 22 aparece 8 veces, el 23 aparece 8 veces, entonces eso dice, el 20 que aparece más veces es la moda, pero por ahí los otros sumados son más que la moda, no quiere decir que la moda sea siempre el valor que representa la mayoría de la población, sino simplemente el dato que aparece más veces. Vamos a ver aquí, supongamos que tenemos estos datos, valores de glucosa en ayunas en un grupo de estudiantes. ¿Cuáles vendrían a ser los valores modales? Si nosotros miramos aquí, tenemos 67, 93, 88, 73, 79. Obviamente los valores tienden a repetirse. Tengo aquí un 90, por ejemplo, que aparece 3 veces. Pero el 79 aparece 4 veces. El 78 lo estoy viendo 2 veces. Y así sucesivamente. Entonces, la moda viene a ser directa y únicamente el valor que aparece más veces, que es 79. Aparece 4 veces. Moda igual a 79. No hacemos ningún cálculo, solamente miramos el que aparece más veces, porque más veces se repite.
si los datos estos que tenemos aquí se fueran, estos mismos de aquí, pero le he quitado algunos datos. ¿Cuál sería la moda en este caso? ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿90? 79, No. A ver, vamos a ver cuántas veces. 79 está una vez, 90. 2 veces y 3 veces. La moda está, perdón, 90 una vez, 2 veces, 3 veces. 78 aparece 2 veces y los demás están de a una sola vez. Entonces, ¿cuál es la moda en este caso? ¿90 o no? Tenemos en este caso dos valores modales, 90 y, no le voy a poner coma porque parecía que le estoy poniendo coma. 79. Este tipo de distribuciones que tienen dos valores máximos en su frecuencia se conocen como distribuciones bimodales, que puede haber con dos valores modales. Ahora, en el caso anterior, el 90 seguía apareciendo 3 veces, pero como el 79 aparecía 4 veces, entonces la moda es directamente 79. Pero aquí ya tienen la misma cantidad, entonces estamos hablando de una distribución con dos modas. Habíamos dicho que cuando tengo variables cualitativas, la moda es el único indicador que puedo sacar, porque yo empiezo a preguntar, casado, soltero, divorciado, viudo, unión libre, y la respuesta seguramente va a ser, por ahí alguien va a decir, casado o casado, soltero o soltera. Entonces, vamos a ir teniendo respuestas como estas. Pero siempre hay uno que aparece más veces, ¿no? Soltera, soltero. Entonces, aquí yo no puedo sacar media aritmética, no puedo sacar mediana. Lo que puedo sacar es la moda, que vendría a ser aquel dato que se repite más veces. ¿No ven? Entonces, para variables cualitativas como esta de aquí, donde tenemos números o letras en vez de un grupo de números, el único indicador de tendencia que podemos sacar es la moda. ¿Se entiende? Sí, doctor. Doctor, disculpe, seguimos en medidas de centralización, ¿no ve? Sí, seguimos en media descentralización. O sea, tanto media aritmética, mediana y moda vienen a ser medidas de centralización. Vamos a... aquí, que no sé qué pasó, hice un ejemplo, pero se me borró. Así que vamos a hacer un ensayo. Vamos a suponer que yo tengo un grupo de datos. Nos vamos a inventar peso de un grupo de datos. Y suponemos que tenemos un estudiante que pesa 52. Hay muchas damas en este grupo que pesan menos que los varones. Hay otro que pesa 72.
¿cuál sería para este grupo de datos que estamos manejando la moda y la mediana y la media aritmética? La moda 60. La moda 60. Facilingo, ¿no ve? ¿Por qué 60 la moda? Porque hay más. ¿Cuántas veces Se aparece? repite varias veces. 4 veces se repite. 4 veces. 4 veces, muy bien. Lo de la moda quedó clarín. Tenemos aquí 60, 60, 60 y 60. Sí, bueno, queremos calcular la mediana. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Tenemos que ordenar. Necesariamente. ¿No ven? Entonces, como estamos practicando y tenemos apenas 14 observaciones, vamos a hacer ese orden así, mirándolo acá. Sí o sí tengo que ordenarlos para poder calcular la mediana. Voy a empezar de menor a mayor. El valor más bajo que tengo sería 52. 52. Tengo 2 veces 52. 52 el primero, 52 el segundo. ¿Qué viene después? 58. 59. 58. 259. Tengo 59 una vez, 2 veces, 3 veces. Un 62. Tengo Cuatro el veces 60, 4 veces 60, muy bien. Después tengo 65. 65. 70. 70 y 75. 70, 72. 72 y 75. Ya están ordenaditos. O sea, es necesario que nosotros hagamos este trabajo para sacar la mediana. Si no, no lo vamos a sacar. Ahora, ¿cuál es la mediana? Si son 14 datos, hay que encontrar la posición mediana. La posición mediana era igual a n más 1 sobre 2, o sea, 14 más 1 sobre 2, la posición es 7,5. 7,5. Esta no es la mediana, sino la posición mediana. Entonces este es el primer dato. Segundo, tercero, cuarto, quinto, Ahora, sexto. disculpe. ¿Sí? ¿De dónde sacó 14? N. ¿Qué significa N? El número de datos. El número de datos. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 14. ¿No ven? Sí, sí. Entonces, N es el número de datos. Ahora, entonces, la mediana será, ¿qué valor? Habíamos dicho primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, aquí, 7.5. Aquí nos quedó la mediana. A la izquierda de ese valor hay 7 observaciones. A la derecha de ese valor hay 7 observaciones. No coincide exactamente con un valor, pero el valor a la izquierda es 60. El valor a la derecha también es 60. Entonces, ¿la mediana cuánto va a ser? 60. Exactamente. ¿No ven? La mediana es 60. Ahora, si hubiéramos tenido aquí, en vez de 60, vamos a suponer, hubiera sido un 59, ¿cuánto sería la mediana? 59. No, 9. 59,5. Hubiera sido 59,5, porque hubiéramos tenido que sacar la mitad de 59 y 60, que sería 59,5. Si ese hubiera sido el caso, ¿no? Puede darnos así una mediana. Entonces, ahí cuando está al lado 60, no le entendí esa parte. No, es como si sume 60 más 60 y le divide entre 2, ¿cuánto le va a dar? 60. 60, ¿no ven? Es el mismo valor.
Ahora, no siempre también van a estar juntitos, así aquí era 50, bueno, tenemos 59 acá, no podía haber sido 50, pero supongamos que había un 50. Entonces, siempre es el mismo procedimiento, 50 más 60 dividido entre 2 nos daría 55. 55. Esa es la idea entonces del cálculo de la mediana, para lo cual, vuelvo a reiterar, siempre tenemos que obtener primero un grupo de datos que estén ordenaditos, si no, no lo podemos sacar. Ahora, la media aritmética. Disculpe, ¿dónde sacó el 59? No, nos estábamos inventando. O sea, yo les decía, si hubiera habido aquí un 59, para explicarles, digamos, ¿no? En vez de ser 60. Lo que pasa es que asumimos que la media es 60 porque a la izquierda había un 60, a la derecha había un 60, entonces la mediana va a ser 60. Pero si hubiera habido aquí un 59, si esto hubiera sido un 59 en vez de ser un 60, entonces tendríamos que haber usado esta fórmula y la mediana nos hubiera salido 59.5. ¿Ya? Eso es lo que estábamos suponiendo para efectos de explicar qué pasa, que no siempre van a ser los dos valores. Por aquí hubiera un 59, hubiera un 58, entonces hay que considerar los dos valores al lado de la mediana. Bien, la media aritmética. Se suman todos los valores. Muy bien. Se divide entre el número. Hay que sumar todos los valores, necesariamente. Entonces, 52 más 52 más 58 más 59. Tendríamos que sumar los 14 valores. Yo le voy a poner aquí puntitos suspensivos, que quiere decir que vamos a sumar todo lo de medio, hasta el último valor que teníamos, que era un 75. Eso lo vamos a dividir entre el número de datos que tenemos, que son 14. Y eso nos sale 61,5. ¿cuánto? 61,5. 61,5. Ahora, para sacar la media aritmética hemos sumado nosotros con estos datos de aquí que ya estaban ordenados. Igual podemos sumar con los datos originales que no están clasificados y no tiene por qué variar. O sea, puedo sumar 52 más 72 más 60 más 59 más 58, etcétera, hasta 75, igual me tiene que salir 61.5. O sea, para sacar la media aritmética no tenemos o no estamos obligados a ordenar los datos, así como tampoco estábamos obligados a ordenarlos para sacar la moda. A ver. Doctor, una pregunta. Sí. El resultado de la media aritmética no tiene que alejarse tanto del resultado del medio. De la mediana. Ajá. Ya. En la mayoría de los casos, nosotros vamos a observar que la media aritmética es más o menos igual que la mediana y esta a su vez aproximadamente igual a la moda, pero es aproximadamente, o sea, no es igual necesariamente. Eso quiere decir que nos van a dar valores parecidos. Tampoco la moda y la mediana nos tienen que salir, como en este caso nos dieron el mismo valor. Pueden dar valores distintos. La media aritmética puede salir un valor distinto. Ahora, cuando los datos son bastantes, usualmente las distribuciones se estabilizan y tienden a salir el mismo valor o muy, muy parecidos. Pero cuando tenemos 10 datos, 8 datos, 12 datos, como son poquitos datos, no hay una regularidad que se pueda apreciar y ahí puede haber más variaciones. En este caso nosotros estamos viendo que no son exactamente lo mismo, aunque tienen algún parecido. 61.5, 60 y 60, por lo menos no son datos que nada que ver el uno con el otro.
como son indicadores de tendencia central, entonces marcan un mismo punto de tendencia, pero con pocos datos pueden haber este tipo de variaciones. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a pensar ahora, ¿y qué pasaría si en vez de los datos originales yo tengo una tabla? Recordemos que las tablas son una manera de resumir los datos originales, pero no son los datos originales. En principio, cuando tengo una tabla de frecuencias es lo que también nosotros nos referimos como datos agrupados, porque hemos agrupado los datos en varias categorías. Hay que hacer un ajuste en las fórmulas que vamos a utilizar. La media aritmética se puede calcular, pero hay que ajustar, dice, con datos agrupados o tabulados, sería lo siguiente. La marca de clase de la primera categoría por la frecuencia de clase de esa categoría. O sea, la marca de clase 1 por la frecuencia 1. Más la marca de clase 2 por la frecuencia 2. Más la marca de clase 3 por la frecuencia 3, más la marca de clase 4 por su frecuencia 4, hasta la última clase que nosotros tengamos. Todo sobre n. Ahora, este n, cuando tenemos una tabla, se obtiene por hacer una sumatoria de las frecuencias. La frecuencia 1, más la frecuencia 2, más la frecuencia 3, y así sucesivamente, ¿no? Hasta la frecuencia n, y eso nos va a dar el valor del número de datos. De manera resumida, yo puedo poner entonces, la media aritmética va a ser la sumatoria de las marcas de clase por su frecuencia sobre el número de datos u observaciones que tiene esos datos agrupados. Aquí están lo que significa cada uno: marca de clase, frecuencia absoluta, número total de observaciones. Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la media aritmética. Para calcular la media aritmética, según este ejemplo, esta es mi marca de clase, dice, esta es mi frecuencia, entonces yo tendría que hacer una sumatoria: 0 por 4, 0, 1 por 8, 8, 2 por 3, 6, sumatoria total, 14. 14 sobre ¿cuántos datos? En realidad tenía 4 más 8 más 3, tengo 15 observaciones, por lo tanto la media aritmética será 14 sobre 15 y me saldría un valor de 0,93. Vamos a hacer más ejercicios de esto, no se preocupen. Aquí había un texto que no es número de controles médicos que las personas se realizan al año, se escondió al final. Entonces, eso quiere decir que si cada persona tuviera el mismo número de controles, tendría 0,93 controles en un año, menos de un control por año, ¿no? Bueno, otro ejemplo para calcular la media o promedio media aritmético. Tenemos el peso en kilogramos de 100 órganos, que no nos dicen de qué. De 1 a 5 habían 10 órganos que pesaban de 1 a 5 kilos, de 5 a 9, 20, de 9 a 13, 40, de 13 a 17, 20 y de 17 a 21, 10. Para calcular la media aritmética, sí o sí necesitamos la marca de clase o punto medio. O sea, la mitad entre 1 y 5 es 3. La mitad entre 5 y 9 es 7. La mitad entre 9 y 13 es 11 y así sucesivamente. ¿No ven? Esta es la marca de clase y lo que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. No importa el orden, o puedo poner la marca de clase por la frecuencia, porque 10 por 3 o 3 por 10 me va a dar lo mismo, 30. ¿Ven?
20 por 7, 140, 40 por 11, 440, 20 por 15, 310 por 19, 190. Sumatoria de todo eso, 1100. Entonces, la media aritmética va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto va a salir? ¿11? 11. A ver, sería de acuerdo con la fórmula, la media aritmética es igual a la sumatoria de xi por fi sobre n. Sumatoria de xi por fi es 1100 sobre n, 100. La media aritmética es 11. ¿Ven? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, una de las cosas que he escuchado que hablan siempre los estudiantes, yo suelo acostumbrar cuando hago en la pizarra, lo multiplico directamente, o sea, mientras voy haciendo la operación. En cambio, el ingeniero Cano pone esta columna donde está haciendo las multiplicaciones y lo va sumando dentro como parte de la tabla. En cambio, yo tengo la manía de hacerlo así, 3 por 10 más 6 por 20 más lo que venga, ¿no ven? Sobre el total de datos, y seguramente vamos a ponerle ahí la media aritmética al final es 11. Pero es exactamente el mismo procedimiento, que unos lo anoten en una columna, ¿no? Porque quieren ver los resultados, otros lo resuelvan directamente, no tendría que producirnos diferencias, ¿no ven? Ahora, si ustedes están más cómodos llenando esta tablita, completando esto aquí, haciendo esta multiplicación y sumando ahí en la misma tabla, bienvenido, yo no tengo absolutamente ningún problema con eso. Bueno, ese es el valor de la media aritmética. En este caso significa que si los 100 órganos pesaran lo mismo, cada uno pesaría 11 kilogramos. Bueno, tercera vez que estoy viendo que con un complemento que encontré para Zoom no se corta a los 40 minutos, ya llevamos 53 minutos de clase y no nos está molestando. Entonces, con esta novedad todavía nos conviene mucho más utilizar Zoom, o prefiero utilizar Zoom que el Classroom, el Google Meet. Vamos a ver entonces ahora y cómo hacemos cuando tenemos datos agrupados y yo quiero la mediana. Hay una fórmula para la mediana que está especificada de esta manera. La mediana va a ser igual a, aquí tenemos lo que significa cada uno, LI es el límite inferior real de la clase que contiene la mediana, de la categoría donde está la mediana, no el límite inferior de toda la distribución, ¿no? Límite inferior de la clase mediana. C, este valorcito de acá, que lo podemos poner al final o lo podemos poner aquí adelante, en algunos casos lo pone así, es el ancho de clase o la amplitud de clase. Este valor FI menos 1, fíjense que el menos 1 es un 1 chiquitito, significa así, todo en su conjunto, no es que le vamos a restar menos 1, todo en su conjunto significa frecuencia acumulada a la clase anterior que contiene la mediana. Yo digo, está en la tercera clase, entonces la frecuencia acumulada hasta la segunda clase. Y FI representa la clase, la frecuencia de la clase donde está la mediana. Este valor n sobre 2, n es el número de datos sobre 2, no tiene necesidad de explicación, pero lo hemos anotado ahí, ¿no? Entonces, en cualquier caso, para obtener el valor de la mediana, sí o sí, primero debo establecer en qué clase
está la mediana que yo estoy buscando. Si no establezco, no sé si la mediana está en la primera clase, está en la segunda, en la tercera, en la última, entonces no se puede aplicar esta fórmula. Entonces sí o sí debo conocer, debo aplicar la fórmula para lo que se conoce como la clase mediana, la clase donde está ese valor de la mediana. Vamos a ver con el mismo ejemplo que habíamos hecho anteriormente con el peso de los 100 órganos. Teníamos 100 datos, n era igual a 100, ¿no ven? La posición de la mediana, n más 1 sobre 2, 100 más 1, 101 sobre 2, 50.5 avo. Esto es posición, no es mediana. Entonces, ¿dónde voy a saber, o cómo voy a saber dónde está esa mediana? Primero, voy a buscar el dato 55 avo, pero no tengo los datos originales, porque los datos originales ya no los sé. De 1 a 5 sé que hay 10 datos, pero no sé qué valores tenía, si era 2, si era 3, si era 4. De 5 a 9 igual hay 20 observaciones, pero qué valores tenían en ese intervalo los datos, no lo sabemos. Entonces, lo que hacemos es acumular aquí la frecuencia. Hasta la primera clase tengo 10. No tengo los datos originales, pero por lo menos están clasificados. De 1 a 5 son 10 datos. De 5 a 9 son 20, pero acumulados hasta 9 tengo 10 más 20, tengo 30 observaciones. Y yo estoy buscando el dato 50.5 avo. Entonces, hasta 30 todavía no está. La siguiente clase tenía una frecuencia de 40, sumando los 40 llegué a 70. Es decir, hasta aquí no tenía todavía la mediana. Considerando los 40 datos que tiene la tercera categoría, suma 70. Eso quiere decir que la mediana está en la tercera clase. Hasta aquí todavía no lo tenía, hasta aquí ya me pasé, contando todos los 40. Por lo tanto, la mediana, en este caso, está en la tercera categoría y vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué decía la fórmula? Mediana es igual al límite inferior más el ancho de clase, lo pueden poner al final o al principio, n sobre 2 menos frecuencia acumulada a la clase anterior sobre la frecuencia de la clase donde está la mediana. Entonces, la mediana será, ¿cuánto es el límite inferior? 1. ¿Correcto o no? Yo he dicho que la mediana está en la tercera clase. El límite inferior que busco es este de aquí. 9. El 9. No importa, no es el límite inferior de toda la distribución, sino de la clase o la categoría que contiene a la mediana. Entonces es 9. Más el ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? 4. ¿Cómo sabemos eso? Restando los límites. Ajá, o sea, nosotros tenemos nuestros límites así. Aquí está 1, aquí está 5, aquí está 9, aquí está 13. El ancho de clase corresponde a esta distancia que hay entre los límites de cada clase. De 1 a 5 tenemos 4 unidades de diferencia. De 5 a 9 tenemos 4 unidades de diferencia. De 9 a 13 tenemos 4 unidades de diferencia. El ancho de clase es 4. No necesitamos reconstruir la tabla ni aplicar fórmula para ancho de clase, nada. O sea, cuando ya tengo la tabla, el ancho de clase lo saco simplemente mirando los límites de esa tabla. ¿No? Entonces, ancho de clase igual a 4. N, ¿cuánto era N? 100. 100 sobre 2 menos la frecuencia acumulada a la clase anterior. De la 30. 30. Esta es la FI, esta es la clase mediana, la frecuencia acumulada anterior es esta, 30.
sobre la frecuencia de la clase mediana. 40. Sobre la frecuencia de esta clase, entonces la frecuencia es 40. Y lo que me salga de hacer esa operación. Sale Antes- 11. Ya. Vamos a suponer que que ustedes están calculando el ejercicio y yo me adelanto y les digo, la mediana me salió 8.8. Supongamos que yo le estoy diciendo, ¿no? Me salió 8.8. ¿Puede ser correcto? Bueno, sabemos que en este caso no es el correcto, pero de alguna manera podríamos desconfiar de ese valor. Es decir, no puede salir 8.8. Así a ojímetro nomás. ¿Se puede o no se puede desconfiar de ese 8.8? Sí, se puede desconfiar. ¿Por qué? Sí, porque tiene que estar creo que entre 9 y 13. Entre 9 y 13 van a estar los valores. Exactamente. O sea, nosotros estamos diciendo que la mediana está en la clase tercera, está aquí. Ahí está la mediana, así lo hemos marcado, ¿no ve? Entonces, como mínimo me puede salir 9, como máximo me puede salir 13. Porque si me sale 8.8 estaría por aquí. Ya no estaría en la tercera clase, tendría que haber salido que estaba en la segunda. Entonces, esto hay que fijarse bien. Automáticamente, sin haber hecho el cálculo, nosotros tendríamos que decir, no, la mediana no sale eso. Si me sale 13.1, tampoco será correcto, ¿no ven? Como máximo me tendría que salir 13. En este caso, ¿salió cuánto? 11. 11. 11. 11, clavadito, exacto. Sí, exacto. Ya. ¿A alguien le salió otro valor? ¿Alguna persona sacó un valor diferente a 11? Sale 11. Yo lo sale. pregunto porque seguro estoy ahorita que no todos están con su calculadora. Y siempre Doctor, y hay personas que se han olvidado un poco las propiedades de las reglas aritméticas. Para calcular este valor, algunas personas empiezan sumando 9 más 4, 13. Y después obtienen lo que hay adentro y lo multiplican por 13. Eso les va a dar cualquier cosa, pero no el valor correcto, porque no se hace, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Primero vamos a dividir 100 entre 2, que nos sale 50, menos 30, nos va a salir 20, 20 dividido entre 40, 0,5 seguramente, lo multiplicamos por 4. 11 sale. Por 4, 2. Recién ese 2 que nos resulta de haber hecho toda esta operación, de haber resuelto todo esto, le vamos a sumar al 9. 9 más 2, 11. Eso por si acaso, porque hay muchas personas que hacen en cualquier orden las operaciones y obviamente no va a salir lo mismo. Entonces la mediana sería 11 para este ejemplo. Bueno, aquí ya... Disculpe, ¿cómo sacó el 9? No lo entendí muy bien. Sobre el límite inferior. Es este de acá. O sea, yo he dicho que la mediana está en esta categoría, ¿no ve? Aquí, la tercera clase está la mediana. Entonces, el límite inferior es de la clase donde está la mediana, que es 9, y no el 1, porque alguien me dijo, por ejemplo, el 1. No, el 1 es el límite inferior de toda la distribución, pero yo necesito el de aquella que contiene la mediana. Si esto hubiera sido 29, entonces hubiera puesto 29 aquí. ¿No ven? Ese es, Sí, de ahí ya sale 9. Bueno, ahí estaba la respuesta, lo habíamos anotado igual, pero ya lo hemos resuelto. ¿Y el 30, doctor? El 30 es la frecuencia acumulada en esta columna de aquí, pero dice acumulado a la clase anterior.
Esta es la clase mediana. La clase anterior a la mediana es esta de acá. ¿Cuánto es su frecuencia acumulada? 30. O sea, usamos este valor y después la FI, esta FI de aquí es esta de aquí, el 40 que corresponde a la frecuencia que tiene la clase mediana. Doctor, disculpe, ¿cómo era que sabíamos que estaba en la tercera clase, la clase mediana? Ya. Vamos a... En esa parte donde es 9 más 4, sí o sí tiene que sumárselo con el ancho de clase. Claro, o sea, nosotros aquí lo que hemos, al revés, o sea, nosotros teníamos el límite, la clase va de 9 hasta 13. Entonces, eso me permite a mí calcular el ancho de clase. Ahora, si hubieran, porque puede haber una tabla normal donde los anchos de clase no son iguales, nos interesa aquel donde está la mediana. Entonces, entre 9 y 13, la diferencia es 4 unidades. Ese es nuestro ancho de clase. ¿No ve? Por 13 menos 9 igual a 4, este es su ancho de clase. Ya, vamos a responder a la interrogante de su compañera que dice, ¿cómo sabemos, cómo establecimos que estaba en la tercera? En la mediana. Vamos a, otra vez, todo depende de cuántos datos tenemos nosotros. En este caso son 100 datos. N es igual a 100. Entonces siempre sacamos la posición mediana. Bueno, aunque pueden dividir directamente 100 entre 2, más o menos le va a dar la mitad, ¿no ven? La manera correcta es 100 más 1 sobre 2. Dice el dato 50.5. Entonces, ese 50.5 yo lo voy a buscar aquí. En esta columna de frecuencia acumulada. Hasta la primera clase tengo 10. Hasta la segunda tengo 30. Resulta que en la tercera clase habían 40 observaciones. Acumulado llego hasta 70. Entonces, antes de la tercera clase solamente tenía 30 datos. Después de contar los valores de esa clase, ahora ya tengo 70. Eso es lo que determina que la mediana esté en la tercera clase. Vamos a suponer que no eran 100 datos, sino que teníamos 150 datos. ¿Dónde estaría la mediana? ¿En cuál de las clases estaría la mediana? En la segunda. ¿En la segunda? En la cuarta clase. La segunda. En la La cuarta. cuarta. Porque Ya. es 75. En principio sacamos la posición mediana. La posición, recuerden, será siempre n 150 más 1 sobre 2 sería 75.5 avo. El dato que ocupa la posición 75.5, entonces aquí vengo 10, no hay, 30 todavía, 70 tampoco no estaría todavía porque estoy buscando el 75.5, pero sumando los 20 de la otra clase llegué hasta 90. Entonces la mediana, si hubieran sido 150 datos, la mediana habría estado en esta clase. De inferior habría sido 13. El ancho de clase, ¿cuánto hubiera sido? Seguiría siendo 4, porque tenemos ancho de clase uniforme, ¿no? En este caso, si hubiéramos tenido 150 datos, la mediana hubiera estado aquí. Por eso es muy empezar primero determinando en cuál es la mediana. ¿Alguna pregunta más? Doctor, entonces en la tabla, cuando digamos nos da para hallar la mediana, con la posición podemos hallar en qué lugar se encuentra la mediana.
Ajá, sí o sí con la posición, siempre aquí en la frecuencia de en la columna de frecuencia acumulada, no en esta de aquí, sino en la donde están los datos acumulados. ¿Eh? Bien. Vamos a ver ahora la moda, igual vamos a hacer un ejercicio completo después para ver cómo calculamos estos indicadores. Vamos a ver la moda. Igual, como ya tenemos tablas, entonces la moda corresponde a una fórmula donde hay que, para empezar, igual que la mediana, identificar o encontrar la clase modal. ¿Dónde está la moda? ¿En cuál de las clases? Era la segunda, puede estar. Porque yo voy a poder aplicar la fórmula. La moda, dice, va a ser igual al límite inferior de la clase donde está la moda. Igual no es el límite inferior de la distribución, sino de la clase modal. C, el ancho de clase. Y aquí hay dos valores que dicen D1 y D2. Diferencia 1 y diferencia 2. En los libros de Shawn, por ejemplo, de estadística, aquí de delta 1 y delta 2, al final son exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es la diferencia 1? Dice, diferencia absoluta de frecuencia entre la clase modal o la frecuencia modal y la anterior. Y diferencia 2, la diferencia absoluta de frecuencia entre la clase modal, la misma clase modal, y la posterior, la siguiente. Con eso nosotros podemos calcular o estimar el valor de la moda. Vamos a ver el ejercicio. Este es nuestro mismo cuadrito con el que hemos empezado. ¿Cuál es la clase modal? Tengo que empezar por ahí. ¿Cuál era la definición de la moda? El número repetido. El dato que se repite más veces, ¿no? El dato más repetido, o habíamos dicho, o de mayor frecuencia. Entonces, en este caso, no tenemos los datos originales, solamente tenemos una tabla de frecuencias. Entonces, lo que tengo que ver es cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Aquí tenemos la columna de frecuencias. Esencialmente se trata de buscar el valor más alto. ¿Cuál el es? 10 y el 20. Sí. No, el 40, o sea, 40 es más alto que 20, ¿o no? Sí. Entonces, en este caso la frecuencia modal es 40. Eso hace que la clase modal sea la tercera clase. Esta es mi clase modal, que está en la misma clase que tenía la mediana. ¿Ven? Entonces, ya tengo identificada la clase modal. No siempre va a salir así. Puede ser, y puede darse en la mayoría de los casos, que la moda y la mediana estén en la misma categoría, pero no es obligatorio. O sea, puede ser que la moda esté en una clase y la mediana esté en otra. ¿Ya? Ahora aplicamos la fórmula. ¿Qué decía la fórmula? Moda igual a límite inferior más el ancho de clase, diferencia 1 sobre diferencia 1 más diferencia 2. La diferencia 1 era la diferencia entre la frecuencia modal. No sé quién está rayando la pantalla. Es la compañera Sara Garandilla. Sara. No se ha dado cuenta, seguro. Bórreme por favor las líneas, si las puede borrar.
Sara Gandarillas. Pero bueno. Yo no puedo borrar lo que hacen ustedes, a no ser que la vote a su compañera, digamos. Me imagino que no se ha dado cuenta de lo que estaba haciendo. Bueno, entonces, he inhabilitado por si acaso que me vuelvan a rayar por accidente. ¿Ya? Entonces, la diferencia dice, D1 es la diferencia de la F modal menos la anterior. Entonces, la FI modal es esto de aquí, 40. ¿Ven? La FI anterior es esta de acá, la clase anterior. Por eso, la FI, la diferencia 1 será 40 menos 20, que en este caso nos sale también 20. ¿No ven? La diferencia 2 es lo mismo, pero la FI modal, la frecuencia modal, menos la siguiente o la posterior. Entonces aquí, este de acá. O sea, este es nuestra frecuencia modal, ahí le restamos el anterior y después le restamos el siguiente. En este caso, como también era 20, también sale 20. Entonces, la moda nos va a ser igual a límite inferior de la clase modal, 9, más el ancho de clase, 4. Diferencia 1, 20, sobre la sumatoria de la diferencia 1 más la diferencia 2, igual 11 igual sale. 11. Fíjense que en este caso, como en muchos otros, tenemos media aritmética igual a 11, mediana igual a 11, moda igual a 11. Esto debería ser común, debería ser lo normal. Cuando tenemos muchos datos, estos indicadores usualmente nos dan el mismo valor. O puede ser que haya salido 11, el otro salga 10.95 y el otro salga 10.92, por ejemplo, puede darse ese caso, ¿no? Entonces la moda sería 11. Doctor, disculpe una preguntita. Sí. Entonces, para trabajar con esto de la frecuencia para hacer las tablas, la moda siempre va a ser el número más alto, ¿no ve? De la frecuencia. Solamente el número más alto. Si en vez de este dato, esa tablita de los datos que tiene ahí, yo por ejemplo tuviera aquí en vez de 10 hubiera sido 60, puede darse una tabla así. ¿Cuál sería la clase modal? 60. Sería 60. Para sacar la diferencia 1 yo tendría que hacer 60 menos 20, 40. Esta sería la diferencia 1. La diferencia 2, ¿cuánto sería? 0. 60 menos 0, porque no tengo datos, ¿no ves? Como está en la parte final, entonces diferencia 2 no es 0, es 60. Diferencia o sea que, 1 es... Doctor, disculpe, entonces la moda puede darnos en cualquier lugar. Puede darnos en cualquier lugar. Gracias. Lo más común es que esté en el centro y esté en la misma clase que la mediana y la media aritmética, pero no es obligación, le he dicho, no puede estar en un extremo. Bueno, a ver si nos da... Tendríamos que resolver otro ejercicio, pero vamos a quedar a medias si lo empezamos, entonces vamos a dejar ese ejercicio de prácticas para la siguiente clase, ¿ya? Tenemos, según yo, tengo 4 minutos que me sobran. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, por hoy vamos a quedar aquí y después, la próxima clase, hacemos este ejercicio para practicar la resolución de estos indicadores. ¿Alguna cosa que quieran preguntar?
Esta grabación ya la va a pasar al claro. Sí, esta grabación, ¿no? lo voy a subir. Ingeniero, disculpe, ¿y la diapositiva cuando acabe el tema lo va a pasar? Cuando terminemos el tema voy a pasar las diapos de la distribución. Gracias. ¿Mandaron, me imagino, sus nombres al chat? Sí, doctor. Bueno, entonces hemos llegado hasta 79, no hemos llegado más de eso. Creo que estamos más tranquilos por el Zoom, peor ahora que nos han regalado la posibilidad de no cortarnos a los 40. Es que estaba buscando algunos trucos, encontré uno por ahí que no me había funcionado, pero está funcionando ahora, ya 3 clases que no me corta. Con otros grupos estaba probando igual, ¿no? A ver. Entonces nos vemos el día miércoles igual por Zoom, ¿ya? Listo, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Chao, cuídense. Ya se volvió a normal ya. Decía ahí 3, 2, 1, decía.